Esta noche a quien le presento mis agradecimientos por su generosidad, contamos con la presencia del doctor Santiago Avilés Lee. Él es médico cirujano en la Universidad del Bosque, antigua Escuela Colombiana de Medicina. Él tiene una maestría en medicina tradicional oriental, o también hablábamos que se conoce también como medicina china, de la Zambra University de California. Es docente y ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad del Bosque, de la Universidad Militar y de la Universidad Antonio Nariño, y además también en su ejercicio, en su práctica profesional particular. Mil gracias, doctor Avilés, por acceder a esta invitación, y un saludo para nuestros oyentes de Radio María. Doctor Gilberto, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, muy contentos de poder compartir con la gente y abiertos a explicar y compartir nuestras experiencias. Y que son bastantes y muy bien fundamentadas, y esa es la razón de que el doctor Avilés nos acompañe esta noche. Y como ya anunciamos en la presentación, estamos hablando de medicina oriental o medicina tradicional china. Pues queremos que nos explique un poco, pues nosotros que tenemos una formación alopática, usted lo es también, pero ha escogido esta rama del saber porque es una ciencia, y es algo que queremos dejar ese mensaje esta noche, de una ciencia, pero que por favor nos cuente desde su experiencia y su conocimiento qué es esta forma de medicina alternativa. Muy bien, empecemos hablando de en qué consiste la medicina alternativa. Después de mucho tiempo nos hemos dado cuenta que hay otras formas de practicar medicina diferentes a la medicina convencional, a la medicina ortodoxa, aquella que tenemos en nuestros centros de salud y hospitales. Curiosamente, esta está fundamentada más que todo en la medicina tradicional. Cuando hablamos de tradicional, es de la tradición indígena, de la tradición de la antigua China, de la tradición del antiguo Tíbet o India. De estas tradiciones comenzaron a traerse estas enseñanzas que muchas se han impartido a través incluso de sabiduría popular. Entonces la medicina alternativa surge ahí como una opción alterna, de ahí su nombre, a lo que veníamos haciendo en medicina convencional. Hoy en día esto ha cambiado y comenzamos a hablar de medicina alternativa y complementaria, es decir, a la medicina convencional, ¿cómo le puedo yo ayudar con esta medicina llamada alternativa? Y de esta manera fuimos metiéndonos un poco más en el concepto de la medicina de integración o integrativa, en la cual ya no solamente apoyamos en algo, sino que las fuerzas de un lado y del otro están aunadas para ofrecer lo mejor al paciente. Dentro de esto tenemos entonces muchas prácticas, y una de estas prácticas se llama medicina tradicional china, medicina tradicional oriental, en donde encontramos la acupuntura, donde encontramos la medicina tradicional herbaria. Entonces, la medicina tradicional oriental viene de una historia gigantesca. Hablamos de 5.000 años de historia. Ya hay textos desde hace 5.000 años que están hablando del uso de la acupuntura y del uso de las hierbas en el antiguo imperio chino. Desde entonces comenzó a surgir todo un esquema de formación muy, muy especial. Hay un concepto que quisiera yo comentar ahorita, que es el de los sistemas médicos complejos. Un sistema médico complejo es aquel que tiene una forma de diagnóstico, tiene una base teórica y una forma de tratamiento específico. Nuestra medicina convencional es un sistema médico complejo. La medicina tradicional oriental también tiene una forma de ser sistema médico complejo porque tiene un cuerpo de conocimiento específico, una forma de hacer diagnóstica propia de ella y una forma de hacer tratamiento igualmente propia de esta forma de atención en salud. En estos textos que usted nos mencionaba, estos escritos sobre la tradición china, narran de alguna forma, que sería interesante conocer esa historia, de por qué ellos se fueron dando cuenta, por ejemplo, de la aplicación de la acupuntura y fueron encontrando esos puntos precisos que ya usted más adelante nos hará el favor de contarnos un poquito. ¿Cómo se fue encontrando eso? ¿Hay evidencias en estos escritos, en esa tradición, de cómo el médico chino de hace 5.000 años atrás fue explorando y dándose cuenta que podía hacer algunas intervenciones y que eso estaba causando, o una relación causa-efecto con una enfermedad o lo que fuera, y su resultado? Sí, hay unos textos muy interesantes. El libro clásico que se llama El libro del emperador amarillo ya comienza a hablar de las formas de diagnóstico, de la relación con el medio ambiente. Una de las cosas bien importantes es que la medicina oriental es entender cómo yo me enfermo por una
agresión o una forma inadecuada de relacionarme con el medio ambiente. Ese es uno de los distintivos importantes. Pero ya en estos textos antiguos comienzan a hablar de cómo comenzar a trabajar con agujas hechas de piedra y hechas de hueso. Uh-huh. Y ya después, cuando entramos en la era del metal, pues se comienza a utilizar agujas de oro, de plata, de cobre, pero realmente los primeros escritos nos hablan de agujas de piedra y agujas de hueso. Uh-huh. Y lo interesante es que ellos comenzaban a ver que al insertar la aguja en uno o en otro lugar se producían ciertos resultados. Y cada vez que repetían el mismo punto, con una estimulación similar, pasaban cosas parecidas o similares. Y ahí comienzan a estudiar, y ahí entra el estudio, la explicación de cómo se dan todos los meridianos de acupuntura para poder explicar cómo es que se da esta trama energética dentro del cuerpo humano. Y esos meridianos más o menos, como de cuántos años hacia acá los han ido como explicando, han ido configurando este saber de los meridianos, de estos contenidos energéticos que más adelante seguramente usted nos va a contar y nos va a hacer más claridad, pero como de cuántos años hacia acá se fueron dando cuenta de eso, porque es toda una ciencia, esto es observar y analizar y dar un resultado. Digamos que obviamente no hay un método científico propiamente dicho en ese momento como lo concebimos hoy en día. Está el ensayo y el error y comienzan a estudiarlo. Ya más o menos se sabe que hace 2000 años el cuerpo de la estructura energética del cuerpo humano ya está determinado desde hace unos 2000 años para acá, es decir, estamos hablando de muchísimos años uh-huh. en lo que esto funciona. Y hoy con nuestra ciencia moderna, especialmente los franceses y en algo los alemanes, ya han corroborado científicamente la existencia de estos meridianos a través de puntos de menor resistencia eléctrica en los cuales se identifica que allá hay un punto y que este se relaciona con el siguiente y con el siguiente. Uh-huh. Que de hecho hay como algunas formas también de diagnóstico de medicina alternativa que se basa en eso, ¿verdad? Que veo que colocan como electrodos o alguna cuestión, o no es tanto así el método diagnóstico. Para la medicina tradicional china no lo hacemos. Uh-huh. Medicina tradicional china propiamente dicha, no utilizamos ningún método diagnóstico externo, eléctrico o ningún aparato. Para quienes hacemos verdaderamente medicina tradicional china con toda su historia clásica es diagnóstico a través del pulso, diagnóstico a través de la lengua, diagnóstico a través del rostro, de los ojos y muy a lo que nos enseñaban en nuestra semiología de los franceses, uh-huh. que es oler hasta probar, ¿no? Que eso pues obviamente ya no lo hacemos, pero el oler, el probar, toda esta historia parecida a la escuela de Montpellier, uh-huh. ¿no? De la escuela de medicina de Montpellier, tiene muchas cosas parecidas, ¿no? Es la medicina que se practica en la cabecera del paciente y se aprende estando al lado del paciente, y se aprende con un paciente. O sea, esto no se aprende realmente con simulaciones o con otras cosas, porque hay que estar allí, oler, mirar, escuchar, palpar. Eso es lo que hacemos. Es que el doctor Avilés menciona la palabra simulación porque en este momento o en esta época del desarrollo de la medicina, en la educación, estamos utilizando lo que llamamos los simuladores. Y pues muy probablemente se le puede colocar, tendría que tener ya, digamos, modelos desarrollados de modo que yo coloco la agujita y algo por allá, un galvanómetro o algo me muestra un cambio, pero eso pues todavía no es el conocer y el saber y la forma de hacerlo en esta forma de medicina. Entonces por eso le hago esa aclaración a nuestros oyentes cuando el doctor Avilés habla de la simulación. No simulación en el sentido de que llega un paciente que simula o finge cosas, porque él se va a dar cuenta. Pero sí le iba a hacer una pregunta con respecto al método diagnóstico. Es decir, uno ingresa al consultorio del profesional de la medicina china o acupuntura y uno narra su historia como lo hacemos nosotros cuando tomamos nuestra historia clínica, o ustedes simplemente, que también lo utilizamos y nosotros educamos a nuestros estudiantes de medicina alopática en la interpretación y en la utilización adecuada de nuestros órganos de los sentidos. De hecho, que fíjate que nosotros tenemos palpación, pues uno va y palpa, toca, busca si los órganos están crecidos, puntos dolorosos, tenemos puntos dolorosos muy claros de riñón, en fin, etcétera. ¿En qué hay de diferencias en ese diagnóstico que puede encontrar, por ejemplo, una persona que va a su consultorio o el que acude o que está acostumbrado a ir con nosotros en la medicina alopática? Yo siempre le digo a mis pacientes que me disculpen porque soy un chismoso. Uh-huh. Entonces, realmente
el cuestionario, el interrogatorio para nosotros es de vital importancia. Luego se hace, indudablemente. Entonces, sí se hace, con una serie de preguntas y una orientación de las preguntas muy distinta, porque nosotros tenemos una base conceptual dada desde una cosa que llamamos los 5 elementos, desde la relación del yin y del yang, y para averiguar sobre eso hay una serie de inquietudes y de preguntas. Entonces, claro, el interrogatorio es fundamental, es quizás lo más importante que nosotros hacemos, después del interrogatorio, como hacemos en medicina convencional, vamos y palpamos lo que queremos palpar porque creemos que tiene relación con esto, observamos la lengua, para nosotros la lengua es vital, y el pulso, la palpación del pulso, que es toda una ciencia complejísima, también nos muestra muchas cosas. Sin embargo, yo tenía, por ejemplo, profesores en la universidad que hablaban exclusivamente chino, y yo estaba en una universidad que daba clases en inglés, y este profesor nunca le preguntaba nada a su paciente. ¿Observaba solamente? No, tomaba el pulso exclusivamente. Y él tomaba el pulso e iba escribiendo unas notas. Las notas no eran otra cosa que una fórmula herbaria. Y lo que hacíamos nosotros como estudiantes era estudiar la fórmula herbaria para ver qué fue lo que le dijo al paciente, qué fue lo que le encontró a través del pulso al paciente, y eso era absolutamente aterrador, cómo coincidía lo que él encontraba en el pulso con lo que el paciente había llegado a comentar que tenía. Son unos maestros absolutamente maravillosos que solo con la palpación lograban hacer eso. Que es una forma de observación, de instrumentarse uno mismo muy cuidadosamente en lugar de los equipos de registro que utilizaríamos nosotros, de monitores, etcétera, 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 que de pronto reemplaza el contacto del médico con el paciente. De hecho, el médico del emperador, ¿no?, volviendo a la historia, lo único que hacía era sacar su mano. Es decir, él estaba totalmente cubierto en su cama, con las sedas, estas sedas chinas, y lo único que sacaba era su palma de la mano, un poquitito la muñeca, y lo único que podía hacer el médico chino era tocar el pulso, y nada más. No podía preguntar, no podía decir nada, no le decían, el emperador está enfermo, vaya y toque. Y él hacía su fórmula, escribía de acuerdo a lo que palpaba en el pulso. O sea que ya tenemos tenemos una historia clínica, tenemos esa cuestión, se llega a un diagnóstico, y digamos que cómo son los accesos terapéuticos. Antes quisiera ir a una pregunta, ¿por qué en la lengua? Y hay otra pregunta también que tengo, es que van surgiendo las cositas, porque yo he visto también que hacen algunas formas de medicina alternativa, diagnóstico a través del iris, y por ejemplo para mí en este momento usted me sorprende con el conocimiento en la lengua. En la medicina oriental china utilizan también el iris, como he visto que lo hacen en otras formas alternativas. No, señor, el iris no hace parte del diagnóstico como tal. Sí hay algunos datos, algunos detalles del ojo que nos hacen relación con ciertas partes y ciertos órganos, pero no es con la profundidad que lo hace el estudio del iris, del iridólogo, sí, que es otro tema ya pues diferente. Entonces, pero para nosotros la lengua tiene la representación de todos los órganos. Entonces uno sabe qué parte corresponde al hígado y a la vesícula biliar, qué parte del pulmón, qué parte del corazón, qué parte al riñón, al estómago. Pero aquí también hago una claridad. El riñón chino, el estómago chino, el concepto de pulmón chino no necesariamente es exactamente igual al concepto de pulmón, riñón, estómago que manejamos en medicina convencional. Algunas de las funciones de otros órganos se las achacamos, por ejemplo, al riñón, o algunas funciones del estómago, de nuestro estómago, se las aplicamos o se las achacamos al hígado en medicina tradicional china. Entonces, eso también hay que irlo entendiendo, porque lo que estamos estudiando es el riñón chino, el hígado chino y el conjunto de funciones que tiene que ver con ello. Que hay algo muy novedoso y que realmente se está retomando de todas formas en este momento, digamos, por ejemplo, lo que hablamos de atención primaria en salud, desde ya el enfoque de salud comunitaria y todo, habla nuevamente del ambiente, habla nuevamente de toda la parte ecológica, ya volvemos a lo mismo, a ver los determinantes en salud, porque de pronto la medicina alopática nos llevó allá por el descubrimiento de la tecnología y que empezó a verse resultados muy interesantes con lo tecnológico, pero que ahora a veces uno dice, son importantísimos, pero faltó algo, sigue algo más. Bueno, y quisiera, pues allí ya vemos un poco el diagnóstico, ya hemos visto el qué es, la esencia de la determinación, o nos quiere contar un poquitico más, aparte de la lengua, en el resto del organismo van descubriendo meridianos, alguna serie de cosas que he oído en algunas presentaciones de esto. A ver, digamos que el esquema sería un buen interrogatorio,
Luego corroboramos el pulso. En el pulso nosotros tenemos en cada lado información. 9 diferentes pulsos. O sea, un pulso profundo, medio y superficial, y también en el pulso encontramos órganos. Hay un pulso para corazón, para riñón, para pulmón, para hígado. Eso los encontramos también en el pulso. Y hay un pulso que va a ser o resbaloso, o tipo tambor, o un tipo cuerda, en fin. Eso hay básicamente 28 tipos diferentes de pulso en cada una de estas 9 posibilidades. O sea que eso realmente es toda una ciencia. Es una ciencia, es todo un cúmulo de conocimiento. Entonces, si uno combina y de pulso, experticia para poderlo descubrir. Y si uno combina pulso con lengua, ahí ya tiene su principal esquema diagnóstico que corrobora obviamente con la parte del interrogatorio. Y ahí en el interrogatorio pues vamos a mirar, nosotros como mencionaba hace un rato, hablamos de los 5 elementos. Entonces tenemos el elemento fuego, el elemento tierra, metal, agua y madera. Pero entonces, por ejemplo, todo lo que sucede en primavera va a estar de alguna manera relacionado con la madera, con el elemento madera. Entonces hay una sintomatología de la primavera que aquí en nuestro país no es tan claro porque pues no tenemos las estaciones tan marcadas. Pero en los países donde hay estaciones, donde yo tuve la oportunidad de vivir, donde había estaciones y era claro, uno veía las enfermedades de la madera, las enfermedades del agua en invierno, las enfermedades de la tierra que son propias de lo que llamamos el verano indio, en fin, hay unas cosas bien interesantes que están ahí muy marcadas y que pues China siendo un país tan gigante y con toda esta influencia de estaciones, pues naturalmente era bien importante, ¿no? Tuvieron la oportunidad de observarlo. De alguna manera en lo que está conocido de nuestras formas tradicionales de la medicina nuestra, aquí del indígena que ha vivido en nuestro trópico, en esto, ¿ha podido encontrar que también ellos hagan alguna relación? ¿Si ha tenido esa información al comparar estas formas? Realmente sí, hay unas curiosidades de usos de hierbas que son similares aquí y allá, ¿no? Por ejemplo, el uso de la canela, que se considera como una hierba, que nosotros hacemos agüita de canela para las gripas y para ayudar a los gases a también. Los gases y todo, exactamente. Anís y canela, que a veces les dicen anís y canela, exactamente. Agüita de canela al niño cuando tenía gasecitos. Exactamente, entonces esas pequeñas distensiones abdominales y demás se utilizan mucho en medicina china con usos similares. El jengibre, por ejemplo, que aunque no es una hierba, una raíz propia nuestra, el jengibre para fortalecer el sistema inmunológico lo utilizan ellos, lo utilizamos acá también. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante. Hay un punto en la oreja que yo llamo el punto del marrano. ¿Por qué? Es el punto para ayudar a manejar la hipertensión arterial. Curiosamente, en nuestros ¿cómo se llama? Nuestros lugares donde tenemos el cultivo de marranos, o ¿cómo se llama? Las porquerizas. Las porquerizas. Los marranos se enferman muy frecuentemente de hipertensión. Y ellos agarran un chuzo y le perforan esa parte, una de las venas que está detrás de la oreja, le perforan para bajar la presión arterial en los marranitos, en los cerdos. Curiosamente, ese mismo punto está descrito para bajar la presión arterial desde hace muchos años en la medicina china. No existe la presión arterial como tal, ¿no? El concepto de enfermedad hipertensiva no existe, pero toda la sintomatología de la que nosotros hablamos, de pronto de enrojecimiento de rostro, dolor de cefalea, cabeza, compromiso retiniano y todo ese tipo de cosas lo describen y ahí ese punto utilícelo, púnselo y drénelo, es decir, hágale sangría a ese punto. Y al hacerle sangría a ese punto, vamos a lograr que baje la presión arterial. Pero que no es una gran sangría en el ser humano. No, son 3, 4 gotas. Lo que sale allí, sí, exacto. No es más, no es sangrar. Sí, no. Y lo mismo hacen con los cerdos. Entonces, eso es realmente fascinante cómo un campesino de nuestras ciudades sabe cómo manejar esa sintomatología y cómo una persona en el otro extremo también está manejando el mismo concepto. Porque sangrías abundantes se utilizaban en otro tiempo y aún la sanguijuela y toda esta parte que utilizaban en la época más medieval. Más medieval, de otra forma de
de tratamientos que hoy día creo que no tienen ya ninguna aplicación, o no sé si de pronto todavía en algunas formas de nosotros utilizamos en medicina china mucha sangría, pero sangría de pocas gotas. De pocas gotas, microscópicas. No eso de colocar sanguijuelas y todo como no. antiguamente. Pero sí lo hacían, anteriormente lo hacían, y en medicina tradicional china también lo hacían. Y casi que vino hacia la medicina técnica, tecnológica o nuestra, pues hacia Edad Media, pues no había todavía otros elementos, no había transfusiones, no había todas estas cuestiones, pues seguramente se utilizó como mecanismo de esto, y de ahí se van derivando los conocimientos poco a poco de cada una de las ciencias. Doctor Santiago, cuéntenos un poquito cuáles son sus aplicaciones de la medicina china, de la acupuntura en específico, porque ahorita vamos a comentar que usted me hablaba que también hay mucho de herbario, de tratamiento por farmacopea, no, sino se me fue la palabra, sí, farmacopea por China, por medicina herbaria, perdón, es lo que no encontraba, pero quisiera que la que más podemos aplicar, y usted nos contará ahorita por qué se aplica más la forma de acupuntura que no la forma de medicina herbaria, porque ¿cuáles son sus indicaciones importantes? Mencionábamos hace un rato que estamos hablando de un sistema médico complejo, es decir, la medicina tradicional oriental sirve para todo. Uh-huh. Cualquier cosa que nosotros queramos tener, cualquier tipo de alteración en el estado de salud física, emocional, mental, puede ser tratado con medicina tradicional oriental. Eso no quiere decir que debamos tratar todo con medicina tradicional oriental. Si yo tengo una persona que tiene una apendicitis, pues muy seguramente le voy a decir, ¿sabes qué? Yo sospecho que esto es una apendicitis, te vas para el servicio de urgencias y que ya se aseguren si sí o si no, y además de serlo, pues que te operen. Que te operen. Es decir, yo no voy a decir muchas de las enfermedades quirúrgicas y muchos de los avances quirúrgicos de nuestra medicina convencional, pues adelante, bienvenidos, hay que utilizarlos. Uh-huh. Entonces, nosotros utilizamos esto predominantemente en enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades de artritis y artrosis degenerativas o las mismas derivadas de las enfermedades inmunológicas. Utilizamos esto en la parte de hernias lumbares, hernias discales, cervicales también, es decir, cuando el disco de la columna se ha salido y ha generado dolor. Lo utilizamos muchísimo en diabetes, lo utilizamos también en problemas respiratorios. El asma es una de las cosas que uno ve unos resultados absolutamente asombrosos, tanto en niños como en los problemas bronquíticos crónicos de los adultos. Entonces, ahí hay un gran espectro. Tristemente, en nuestro medio se ha dicho, acupuntura igual dolor. Uh-huh. Sí, acupuntura es muy bueno para el manejo del dolor. Un dolor de cabeza, una cefalea tensional, un dolor de cabeza por tensión, eso definitivamente sirve y es muy bueno. Sin embargo, no es para lo único que sirve. Yo insisto en todas las enfermedades inmunológicas, no por la parte de dolor, sino por el control de la enfermedad inmunológica como tal. Y hay una gran cantidad de cosas que podemos utilizar allí. En las enfermedades agudas también, cuando tenemos procesos infecciosos, no necesariamente para evitar el uso de antibióticos, a veces lo que hacemos es potenciar el efecto del antibiótico, si llegase a ser necesario, entonces lo potenciamos con el uso de la acupuntura. Y también vamos a encontrar que en la parte emocional, y ahí quizás comillas me he especializado un poco, la parte emocional es muchísimo, ¿no? Los problemas de estrés, de ansiedad, de angustia. A mí me llegan con frecuencia pacientes cuyo motivo de consulta es: perdí el trabajo, o ya no sé para dónde voy, no sé qué hacer, me aburrí de lo que estoy haciendo. Y hay puntos de acupuntura, por ejemplo, ese desconocer el para dónde voy, lo maneja el meridiano de la vesícula biliar, por ejemplo. Uh-huh. Y hay unos puntos aquí en la frente que estimulamos y la gente dice, ¿pero cómo es posible? Y efectivamente comienza uno a tener claridad de vida, claridad de norte, y eso, si nos ponemos a mirar, es porque tiene relación con una parte de la región prefrontal del cerebro, ya neurológicamente hablando, uh-huh, en donde uno comienza a recibir nuevas informaciones y eso se abre, se estimula esa zona. Entonces es bien interesante. Entonces el uso es muy amplio. Yo diría que para enfermedades de urgencia, yo prefiero el servicio de urgencias, aunque por ejemplo yo tengo un gran dolor por apendicitis y yo puedo sospechar que esta persona tiene apendicitis gracias a unos puntos de acupuntura, entonces yo sospecho y lo envío. Uh-huh. Es decir, nos vamos para urgencias, o mientras llegamos puedo hacer algo, pero no para evitar
el tratamiento médico quirúrgico, por ejemplo. Aquí vamos con una cantidad de cosas interesantes y van surgiendo y surgiendo preguntas porque es algo realmente pues en la cual no hemos trabajado, en el caso mío pues que no lo desconozco totalmente y me declaro, lo respeto por supuesto y en la medida que hemos visto, porque quizás años atrás cuando yo empecé a ejercer como profesional médico vimos errores con casi todos los procedimientos, tanta gente se hizo pasar por cirujano y nunca operó una apendicitis y eso es datos que están en la ética por allí escritos. También tuvimos oportunidad, cuántas personas empezaron con la ecografía. Hoy para mí es un método diagnóstico espectacularmente bueno, pero también tuvimos en los primeros momentos de la ecografía gente que de pronto no era muy preparada, muy idónea, pero que veía una oportunidad ahí y también pues se equivocaban, cerraban los diagnósticos a la medida que se mejoran los aparatos. Entonces ver ahora y posiblemente nosotros cuando albores de atrás del ingreso de la medicina china y de las medicinas orientales en nuestro medio, pues uno también vio personas que eran poco idóneas, personas, entre comillas, si podemos llamar charlatanes, que desvirtúan la importancia de un procedimiento que, como ustedes lo han oído, es científico, es totalmente, bueno, no lo entendemos científico en lo que hablamos de que no estamos con las pruebas de la metodología de la medicina alopática en el sentido de la prueba de primera fase, de primera, segunda, tercera, o sí también ya están utilizando las fases de investigación. Ya se pueden encontrar estudios de uso de acupuntura, lo que pasa es que como el diagnóstico es distinto, pues uno puede decir que siempre va a colocar el mismo punto, porque mi dolor de cabeza puede ser un dolor de cabeza frontal, y entonces para ese dolor de cabeza frontal yo siempre doy este analgésico, por decir algo. Sí, más o menos uno sospecha, o migraña, y entonces eso están migraña, más o menos las drogas encaminadas a la migraña. Pero yo puedo tener una migraña de hígado, yo puedo tener una migraña de riñón, yo puedo tener una migraña de estómago, yo puedo tener en términos de medicina china. Entonces, si yo manejo una migraña de estómago como si fuera de hígado, pues no voy a tener tan buen resultado. No funciona necesariamente porque utilice puntos locales, sino que utilizo, por ejemplo, un punto en el pie que maneja el meridiano de estómago, y eso me hace ver que es una cefalea un dolor de cabeza de estómago o uno de vejiga. Entonces, por eso no es tan fácil. Pero ya en este momento contamos con estudios y ya encontramos metaanálisis que son... Sí, que es hoy día la forma en que nosotros hacemos los análisis. Exactamente, ya hay unos metaanálisis muy interesantes en el uso de la acupuntura. Que eso es la parte importante para soportar y sustentar el procedimiento como idóneo y que hoy día lo entendemos y lo aceptamos las personas que no tenemos ninguna experiencia en esto como tal, porque ya está la gente preparada. Antes sí, pues estuvimos con el temor de la charlatanería, igual que siempre mis apreciados oyentes me han oído aquí diciendo no vayan a la farmacia a que le den el antibiótico para la fiebre, porque pues para eso uno ha estado tanto tiempo estudiando y sabe cuándo el antibiótico sí, cuándo el antibiótico no, es exactamente lo mismo. Pero entonces, doctor Santiago, cuando usted ya sabe y tiene su diagnóstico y se aplica, tiene unos puntos precisos de aplicación, ¿eso cómo actúa? ¿Por qué actúa? ¿Son fuerzas eléctricas, electromagnéticas, electrolíticas? ¿Qué modifica eso en el medio interno del organismo que no lo vemos, por supuesto? Nosotros estamos trabajando sobre puntos de acupuntura y esos puntos de acupuntura hacen parte de un meridiano de acupuntura. Ese meridiano se llama meridiano o canal, porque a través de él decimos nosotros o describimos nosotros corre energía. Ese punto realmente lo que está haciendo, cuando uno estimula con una aguja, está haciendo una descarga tipo piezoeléctrica. Es una descarga química que genera un cambio eléctrico y que puede estimular o la zona local generando una reacción que puede ser de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos que comienzan a llegar allí y producen esa reacción inflamatoria y eso genera un cambio. Pero también hay una actividad que es eminentemente neurológica y hay una explicación que voy a tratar de poner un poco más simple, que es la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta para el manejo del dolor. Es una cosa que dice que cuando uno toca la puerta, más o menos, la puerta se abre y se genera una cascada de reacciones. Entonces, cuando uno coloca la agujita, está generando lo que llamamos la reacción de compuerta, que es la que sucede, por ejemplo, cuando, por decir algo, yo le voy a poner una inyección a alguien y cuando le voy a poner la inyección le doy un par de golpecitos. Toda la tensión neurológica del cuerpo se va a ese par de golpecitos que le di esa palmadita y yo coloco inmediatamente la inyección.
esta otra reacción no va a ser tan rápida y no va a ser tan dolorosa, la de la inyección, porque toda mi atención estuvo colocada en el otro lado. Y eso hace una cantidad de bloqueos bioquímicos. Entonces, realmente lo que está sucediendo es cambios bioquímicos y cambios neurológicos que están explicándose y que eso ya están descritos a nivel precisamente de los estudios que haríamos en medicina convencional. Puede equivaler a una experiencia, pero cuando he tenido un dolor de cabeza muy intenso, pido que me pongan una inyección intramuscular y a mí me duelen mucho las inyecciones intramusculares. Digo, bueno, ya cambié un dolor por otro, ahora me duele un poquito la nalga en la entrada del líquido de la inyección, me dolió y se me quita el otro, pero inmediatamente. Hay una relativa cercanía en eso. Exactamente, sí. Y por eso lo que uno hace es que tiene que ser muy preciso en la postura del punto, porque cuando uno empieza a tocar el punto y a masajearlo y a ver si lo encuentro, no sé qué, estoy generando teoría de la compuerta y bloqueo la reacción del punto antes de. Entonces uno tiene que ser un experto en conocer la ubicación, hacer la mínima estimulación el mínimo de estimulación no necesaria para ir con la aguja, colocar el aguja en el punto que se necesita y generar la reacción que estamos esperando. De pronto me voy a devolver en esta pregunta que le voy a hacer, que debía hacer del comienzo, pero me parece que es válida todavía y después comentamos otras cosas más alrededor del tratamiento. Santiago, cuando se va a formar en medicina alternativa, en la China son médicos, los hacen una formación o es gente que se dedica a esto. Y para nuestro medio es preferible que lo tomemos como una especialidad de la medicina alopática que hacen medicina alternativa para conocer mejor el cuerpo humano, etcétera, etcétera, y presentarlo como una especialización. Y mi segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo toma verdaderamente un aprendizaje idóneo? Bueno, claro que sí depende del estudiante, ¿no? Si es vago, pues no aprende nunca. Y si es buen estudiante, va a aprender muy rápido, como todo. Pero no, dejando la broma, más o menos cuánto tiempo se requiere de una formación bien idónea, bien ética de la formación en estas terapia alternativa. Bueno, curiosamente, para los otros países no se requiere ser médico, para la mayoría de países no se requiere ser médico para practicar medicina tradicional oriental. Es decir, en China no se requiere, en Estados Unidos se requiere tener una cosa que se llama formación en biología, el Bachelor in Biology, que es el que se ha formado en ciencias bioquímicas y biológicas para poder llegar a eso, pero en Colombia sí se requiere ser médico. Hay una legislación que es el 1164 que nos dice solamente los médicos debidamente graduados pueden hacer medicinas alternativas mostrando una formación idónea en el área específica. Entonces, no solamente se requiere ser médico, sino que se requiere ser médico el tiempo debidamente formado. ¿Y ese tiempo cuánto da más o menos? Y ese tiempo, por ejemplo, la maestría que yo realicé es toda una carrera, son 3 años de dedicación de tiempo completo. Es una especialización es una especialización, corresponde, por ejemplo, para yo poderme graduar tenía que certificar 800 horas prácticas, es decir, con paciente, para que yo pudiera recibir mi título, mi grado. Entonces, realmente esto debe ser tomado muy en serio y ojalá podamos tener una formación en nuestro país que vaya acorde con eso. Es decir, uno dice, es que como es medicina alternativa, como es solamente acupuntura... Sí, eso es a lo que yo voy, que vamos a tener otra forma alternativa de tratamiento que va a dar unos resultados, pero que debe ser con suficiente formación y pues obviamente para darle el respeto ético de su calidad de profesión, ¿no es cierto? Sí, para mí es muy difícil entender que un profesional se forme en medicina, en cualquier área de medicina alternativa, homeopatía, acupuntura, alguna otra de estos sistemas médicos complejos, porque es que uno puede aprender ciertas terapias, pero estas terapias no hacen parte de un sistema médico complejo. Entonces uno en una terapia sí la puede aprender en 1 año, 6 meses, en un cursito de profundización, pero una formación en medicina tradicional oriental o en homeopatía requerirían de una formación realmente profunda de ver mucho paciente, porque es que esto es otro mundo. Yo digo que yo desaprendí todo lo que había aprendido en medicina convencional y volví después a unir las dos cosas para poder comprender. Pero en general esos son los procesos de aprendizaje, porque a veces uno con todo lo especialista y todo, hay veces que necesita aprender cosas nuevas, tiene que desaprender y volver otra vez a arrancar. Exacto. Y eso es un proceso dinámico y activo y permanente. Entonces, así como en pediatría hacemos 3 años o 4 años, dependiendo de la escuela, pues aquí también tenemos que hacer una formación siquiera
de 2 años de tiempo completo, aunque para mí 2 años de tiempo completo sigue siendo corto. Es corto. Eso es un mensaje que dejamos a las personas que en algún momento dado accedan a una forma de recurso de medicina alternativa, lo hagan mirando el quién, cómo lo está ejerciendo y su capacidad y su preparación, para no descartar como una forma que yo lo comentaba al puro comienzo. Cuando yo estaba haciendo mi especialización y todo, lo veíamos, hay charlatanes por ahí, y lo veíamos así, de pronto no se respetaba tanto como hoy día, después de muchos años de ejercicio, ya empiezo yo a tener un respeto por una forma alternativa de medicina, de cuestiones homeopáticas, en lo que vemos que de pronto la medicina alopática nuestra, que venía con la medicina científica conocida de Occidente, Edad Media o Hipócrates y todos ellos para acá, y con todo ese desarrollo tecnológico del siglo pasado, que de pronto no hemos dado alguna serie de respuestas. Yo quería preguntarle algo también, Santiago, ¿qué pasa? Digamos, ¿se pueden hacer tratamientos simultáneos? Por ejemplo, un paciente con cáncer que esté en una quimioterapia, o la quimioterapia puede modificar las respuestas de la acupuntura, o son como hablamos, medicina complementaria, se pueden complementar las dos para manejar ciertos resultados de dolor, de evolución, etcétera, ya que se va mucho a lo inmunológico, porque tú lo has mencionado y ahorita explicamos un poquito el tema de lo autoinmune. Es muy importante abrirnos a esa posibilidad. Yo insisto en la complementariedad de estas prácticas, y por eso también es tan importante que quien practique lo uno conozca lo otro. Es decir, si yo estoy practicando acupuntura, para mí va a ser muy importante haberme formado como médico para entender qué está pasando conceptualmente. El cáncer definitivamente es una de las herramientas que nosotros vamos a utilizar. El manejo de los efectos secundarios, por ejemplo, las náuseas, la distensión abdominal, el dolor cólico, ese tipo de cosas lo podemos manejar muchísimo y ayudamos muchísimo desde la acupuntura. Incluso ya hay algunos centros oncológicos que recomiendan, no lo ofrecen, pero recomiendan, vaya y busque a alguien. Y el problema es que a veces terminamos buscando al que no es. Que ese es uno de los problemas. Mensaje de esta noche que para mí es claro. Es esa cercanía y esa complementación entre nuestras formas de manejo, pero recomendándole a la gente. Igual que también a veces uno se da donde médicos alopáticos que definitivamente, discúlpenme, pero que uno ve que no se está ejerciendo adecuadamente, o no puede uno aparecer con una especialización que no tiene en un momento dado. Exacto. Y entonces aquí la integración, la palabra más que complementariedad, yo quiero pasar a la integración. Excelente, es donde la otra persona y dice, oye, ayúdeme con esto, y yo siempre le digo al paciente, vamos a escuchar qué es lo que necesita tu médico tratante para que le apoyemos en lo que él está necesitando. Y eso es lo que hacemos, acompañamos ese proceso, de manera tal que, sí, quimioterapia es una maravilla, radioterapia también lo trabajamos. Y no se modifican las respuestas, digamos, de los meridianos, de lo que tú trabajas, estas formas de tratamiento que hacen unos cambios biológicos importantes en la persona que lo recibe, no modifica mucho la respuesta de los meridianos y de toda el fundamento del tratamiento de la acupuntura. Sí, pero se convierte en una forma de diagnóstico también. Es decir, esta persona llega, comillas, por una intoxicación medicamentosa, que es una quimioterapia, y eso se manifiesta en una serie de signos y síntomas que yo traduzco a medicina tradicional oriental. Entonces, claro, se modifican, pero hace parte de ese diagnóstico. Pero una cosa que también quiero llamar la atención, los efectos buscados por una quimioterapia o una radioterapia debidamente manejada la acupuntura no se van a ver alterados. Es decir, lo que yo busco, la reducción del tumor, se va a integrar. Es decir, yo no voy a hacer que esto se elimine más rápido, entonces el tiempo de la presencia del medicamento en el organismo va a ser menor, por lo tanto el efecto es menor. No. Precisamente yo conozco eso y estoy permitiendo que el efecto de ese medicamento se cumpla, pero lo que ayuda es a que salga más rápidamente la parte no deseable. En las enfermedades que cursen con trastornos hemorrágicos y hemorragíparos, que llamamos en esto, por ejemplo, hemofilias, etcétera, en donde uno busca que no haya heridas ni nada de esas cuestiones, ¿está indicada también hacer algunas formas de tratamiento de acupuntura? Por eso las llamamos contraindicaciones relativas. Hay zonas en el cuerpo que uno dice son de mayor hemorragia, ¿no? La zona del cuero cabelludo que sangra tanto, probablemente uno va a evitar esos puntos de cabeza y se va a otros puntos más claramente manejables en términos de hemorragia. Entonces se llaman contraindicaciones relativas. Una persona que esté tomando algún tipo de anticoagulante, simplemente uno lo sabe y
al retirar la aguja de tener más cuidado o alguna cosa. La aguja es tan pequeña, es una aguja filiforme, como no es una hipodérmica es que pasa líquido por dentro. Sí, que es de un calibre que es de un calibre grueso. Entonces ese calibre, esa aguja daña tejido. La aguja de acupuntura es tan delgada, tan firme, que no genera casi daño en el tejido, por lo tanto la posibilidad de sangrado es menor, obviamente, y uno deja hematomas, a veces dejamos hematomas y a veces le ha pasado a uno cosas que uno no busca, pero el paciente llega con el ojo medio negro, como si le hubieran dado un golpe, porque hubo un hematoma que además se produjo después incluso de retirada la aguja. Eso es posible, eso es parte de los efectos secundarios, porque existen efectos secundarios. Y la persona está enterada de eso. Y eso se le informa a la persona que puede haber hematomas, que puede haber moretones y demás. Pero entonces, dependiendo de qué tan grave es la enfermedad hemorrágica, hacemos o no hacemos acupuntura. Pero entonces en ellos, por ejemplo, en un momento dado, o tiene que estar ya muy controlado con la aplicación de los elementos de coagulación, de factores, etcétera, etcétera, para que en un momento dado sí pueda entrar a recibir un tratamiento de utilizamos una terapia alterna que podría ser a través de los imanes. La colocación de imanes, que ya es algo mucho más moderno, es una forma de hacer acupuntura sin necesidad de puncionar. Y eso lo hago mucho también en niños, porque puncionar a un chiquitín a veces es complicado, aunque los tengo, chicos de 5 o 6 años que se dejan hacer acupuntura y después de la primera vez dicen, yo me dejo porque me sentí tan bien, que se dejan. Pero lo que hacemos es colocar imanes y hacemos la acupuntura o la estimulación del punto, no a través de una aguja, sino a través de un imán. Porque ahí iba yo, ¿desde qué edades tiene aplicación la acupuntura? En el recién nacido, por ejemplo, ¿tienen aplicaciones? Absolutamente. También. ¿Cómo en qué enfermedades del recién nacido? Enfermedades, básicamente los cólicos en el cólico del lactante. Del lactante, por ejemplo, eso se utiliza. Y las enfermedades respiratorias, las bronquiolitis, por ejemplo, son enfermedades en las que podemos tener un muy buen resultado. Y insisto, yo a este chico lo reviso y estoy seguro de que no necesita estar hospitalizado. Incluso si yo pudiera ir al hospital y apoyar el proceso de recuperación, sería una maravilla, porque en lugar de tener un chiquito en una unidad de urgencias o en una habitación de hospital durante 5, 6, 7 días, podemos hacer que esté solamente 2, 3 días y salir mucho más rápidamente. Eso sería un beneficio maravilloso para los padres, en todos sentidos. Y para el sistema. Y para el sistema en general es mucho más económico, por supuesto. Disminuir estancias hospitalarias con el riesgo de infección y que esos niños se infectan con una frecuencia, yo que soy pediatra y los manejo, nos damos cuenta la frecuencia con que se infectan los niños que de bronquiolitis cuando ingresan al hospital. Si demoran más de 3 o 5 días, ya están colonizados y con riesgo de infección. Entonces uno busca moverlo lo más rápidamente posible. Exactamente, y uno ahí puede acelerar esos procesos de recuperación. E incluso para unos padres que puedan estar 3, 4 días en un hospital dejando trabajo, con el riesgo laboral que esto significa. Indudablemente. Entonces, les dicen o atienden su hijo o el trabajo, y eso lo hemos oído multitud de veces que les dicen a las madres esto, o su hijo o el trabajo. ¿De qué están hechas estas agujitas? Las agujas están hechas de acero quirúrgico. Estas agujas ideales vienen ya esterilizadas de fábrica. Hay algunas que vienen aguja por empaque individual o hay empaques de 10 agujas. Digamos, uno utiliza muchas agujas en el paciente, pues generalmente utiliza las agujitas que vienen en un empaque para 10 agujas. Pero deben ser esterilizadas de fábrica con un material que es acero quirúrgico y hay que ver que esta aguja sea muy firme, porque aunque el grosor sea el mismo, no todos los aceros son los mismos. Tristemente, las agujas chinas no son tan buenas. Son mejores las occidentales. Son mejores las coreanas o las japonesas, las que han hecho donde de acero la calidad del acero es distinto. Oro, que me parece que utilizan oro. Se puede utilizar, pero lo que pasa es que hoy en día, donde estamos siendo muy estrictos en que aguja utilizada, aguja desechada, claro. Pues desechar agujas de oro puede resultar un poco penoso y costoso. Entonces ya no utilizamos agujas de oro y definitivamente, por favor, y es un mensaje para los oyentes, no utilicen agujas recicladas, así sean, comillas,
de ustedes mismos, ¿no? Ujú. Que tómenlos y llévenlos y las ponen en la mesa de noche. Pues la mesa de noche está llena de Sí, bacterias y cachivaches, todo, sí, ahí. pero no es el sitio para... Entonces, Ujú. aguja utilizada, aguja desechada. Y hay que seguir todo este sistema de aguja limpia, que esto lo tomamos de nuestra medicina convencional, y Claro. así toca hacer su Y en la prueba distrito. habilitación de consultorios me imagino que eso es una exigencia de Es los una centros de exigencia. salud. Además, también recordemos que ya también hay una legislación para medicina alternativa, que hay obligatoriedad y que las EPS ya se empieza a hacer también el ofrecimiento de medicina alternativa en los consultorios de algunas EPS, ya existen, Y, porque está regulado y está legislado. y la persona debería mirar en las calcomanías de habilitación que deben estar presentes en las recepciones sí. o en los sitios visibles de los consultorios, que diga medicina alternativa, o al menos, ya como eso ha cambiado, ya va a dejar de existir la calcomanía de medicina alternativa, va a aparecer la de acupuntura, la de homeopatía y la de otras Más terapias. específica. Más específica, pero al menos que aparezca la que se daba hace algunos años, hasta agosto de este año, que decía medicina alternativa. Que la persona, al menos eso, de alguna forma asegura algún tipo de formación de este profesional en medicina No, y alternativa. claro, la EPS va a tener que tener, o la IPS va a tener que tener cuidado de qué oferta de servicio, porque sabemos la parte ética legal. Pues muy bien, vemos el tiempo vuela aquí en nuestras presentaciones, podríamos seguir hablando muchas cosas más, y de pronto, por ejemplo, hubiéramos podido conversar algunas cosas de homeopatía, de farmacopea botánica, en fin, pero ya se nos ha acabado nuestra hora de esto, y eso es una invitación abierta nuevamente, doctora Avilés, cuando usted disponga un tiempo para venir y conversar con nuestros oyentes alrededor de estas otras formas que de pronto hoy se nos quedaron entre el tintero. De todas maneras, pues darle las gracias por esta presencia suya aquí, que seguramente fue muy enriquecedor, y nos quedó el mensaje de que tenemos una forma de integración de ofertas de atención en salud válidas, éticas también, con base científica, que ya en ese sentido, pues lo que hemos hablado muchísimo a través de la presentación de esta noche, observar la idoneidad y la capacidad y la preparación de los profesionales que han dedicado o han su afecto, su conocimiento, su experticia la han orientado hacia esto, y que es una forma respetable de ejercicio y de una forma de integración. Entonces nos quedan varios mensajes esta noche con respecto a eso que fueron muy claros. Lo que nos decía, por ejemplo, no volverlos a utilizar, no reciclar estas cosas, no son reciclables, es mejor el acero, las agujitas de oro, los costos, puede ser integrada con otras formas de tratamiento. Nos quedan muchísimas enseñanzas con respecto a lo que se ha dicho esta noche. Doctora Avilés, le agradezco muchísimo su presencia y por favor su despedida de nuestra querida audiencia de Radio María. Bueno, pues agradezco muchísimo la invitación, y pues la siguiente invitación es: demos la oportunidad de escuchar, de estudiar, de preguntar. Hay mucho para irse formando. Las universidades nos estamos preparando en eso. Y para mí hay algo muy importante, algo que nos deja, que no hemos mencionado, que no tuvimos oportunidad, y es que este tipo de prácticas nos invitan a un trabajo más médico-paciente, más cercano. Y volvamos a algo que olvidamos, que es la compasión que aprendemos desde nuestra estructura de formación religiosa, filosófica y demás. El trabajo médico debería ser un trabajo compasivo, de acompañamiento, y no importa que, comillas, parezca amenazante con una aguja, créanme que cuando uno lo hace con ese cariño, con ese afecto, con esa cercanía, la persona va igualmente a tener unos cambios bien importantes. Hay por ahí un aforismo que no lo pude recordar ahorita, que dice eso: curas a veces, no sé qué, sanas casi siempre, pero compadeces y acompañas, y es lo del tema de la humanización que estamos nosotros rescatando en salud en este momento, que se trabaja para entendernos como seres humanos, no como una enfermedad, sino como un enfermo, una persona que padece, que hay que tener compasión, que hay que tener solidaridad. Y en eso, pues, cuando tenemos alguna formación, un acercamiento religioso, nos acordamos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que es el compasivo, la persona que se mueven sus entrañas alrededor del dolor, del sufrimiento y de todo lo pues que hay que hacer. Bueno, muchas gracias. A usted, doctor Santiago, muchísimas gracias, y a nuestros oyentes, muchas gracias por abrirnos sus hogares esta noche. Desearles un resto de noche muy feliz y una semana igualmente. Feliz noche para todos.